corresponde abrir entonces esta sección este día en lo que se refiere a hablar sobre soberanía de Dios. Es decirles que bueno, no sé qué están haciendo aquí los hermanos. Es decirles que hablar de este tema tan importante, y como en algunos de los escritos que ustedes pueden ver por allí y han leído o pueden leer posteriormente, hablar de soberanía de Dios es hablar de uno de los temas más grandes y alentadores para el creyente, para el Hijo de Dios. En muchas ocasiones este tema es muy mal comprendido y se le encierra dentro de un fatalismo, de una especie de actos determinados de Dios en los que nada tenemos que hacer y ya nada podemos hacer, y en ocasiones se va hacia el punto exagerado de decir que aún por más que hables o clames o oras o ores al Señor, nada va a cambiar, las cosas no van a cambiar. Dios ya ha determinado, porque Él es Dios soberano. Y estos días queremos que ustedes entiendan que este es un tema tan hermoso, tan alentador, y que tiene cabida dentro de esta doctrina, tiene cabida la oración, tiene cabida el constante estudio y aprendizaje de la palabra de Dios. Dentro de este tema está todo, incluido. De hecho, la palabra para soberano, o soberanía, o soberano, del griego es déspotes o despota. Aquí no está el hermano, o sí está aquí el griego, el hermano griego, y de aquí sí está más vale que lo hable bien, ya no me acuerdo ni cómo es, pero déspotes. Ok. Y el punto es que es la palabra que tenemos para el español de despotismo, o alguien que es despótico. Y en nuestro español es alguien que sería cruel, alguien que sería duro. Decimos que tiene un carácter despótico y hablamos en ese término. Pero esto no es aplicable en el sentido de Dios. En la Escritura no tiene ese significado. El significado en la Escritura de esta palabra soberano es precisamente gobernador absoluto, amo y Señor absoluto. Así. Ahora, en términos terrenales, puesto que hay pecado en el hombre, alguien entonces sería llamado normalmente alguien o un hombre que tiene un poder fuerte, grande, un dominio en territorios, lógicamente, y en la mayoría de los casos, se convertirá en alguien déspota, porque hay pecado. Y esa es entonces la tendencia a veces de esa manera considerar, en muchas ocasiones, y el mundo así consideraría en el caso de nuestro Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Esto significa, Dios es un gobernador absoluto. Él tiene el derecho inalienable de hacer su voluntad. Es su prerrogativa. Él va a hacer las cosas como Él quiere, como Él determinó. Es su derecho y puede hacer todo lo que quiera con su creación y con cada una de sus criaturas, y nadie podrá detener su gobierno absoluto. Mas entendemos que en el caso de nuestro Dios, con toda la justicia, toda la misericordia, todos sus atributos perfectos, decimos en ocasiones que Dios ejerce su soberanía, su gobierno absoluto. Él tiene un gobierno absoluto, y decimos que lo tiene mediante, o lo ejecuta, o hace ejercicio de su soberanía, precisamente con, valga la redundancia de la palabra, con el ejercicio perfecto de todos sus atributos. Es perfecto. Así que su omnipotencia, en el uso de su soberanía como amo y Señor, Él hará con su poder todo aquello que es justo y es perfecto. Pero igual con su omnisciencia, de la misma forma con cualquier otro de sus atributos, Él estará aplicando todos sus atributos, porque Él es
amo y Señor, gobernador absoluto. Y eso es bendición para nosotros los creyentes. Créanme que eso es para nosotros tremendo. Eso es algo que edifica a cada uno de nosotros. Tenemos por Dios aquel que es perfecto y que todo lo que hace y lo que hará, lo hace porque es soberano y perfecto. De otra manera, si alguien pudiera coartar el plan divino, él no puede ser coaccionado por ninguna influencia ajena. Asimismo, Dios tiene la capacidad entonces de ejercer su derecho según su voluntad. Qué terrible que algo o alguien pudiera estorbar el ejercicio perfecto, el gobierno perfecto de nuestro Dios. Qué terrible. Eso significaría que no tenemos nada seguro. No hay salvación segura. No hay, y de hecho, muchos de los corrientes, y digamos así, corrientes cristianas, se han movido tanto en diferentes incorrectas interpretaciones de la Escritura, y eso es lo que quisiéramos aquí en estos días, que ustedes estuvieran concentrados en entender que queremos enseñar correctamente la Escritura. Pero hay muchas corrientes fuera que lo que sencillamente están tocando o estás tocando es esta enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. Ayer, y esto lo podrían hacer en cualquier otra librería, y en librería cristiana inclusive, pero ayer estuve no sé si decía, lo dije en Walmart. Como me mandan, también voy. Y ya estaba a punto de ponerlo en mi computadora y traerlo y que lo pusieran, pero nomás por dar un ejemplo de esto en ese aspecto. Encontré una Biblia, dice Biblia para la guerra espiritual. Pues, es que esta Biblia, pues esta Biblia me va a ayudar a todo ese tanto demonio que uno se cruza en el camino cuando anda por la calle. Porque cuando entran en esa doctrina, miran demonios en todos lados. Si alguno de ustedes leyó por allí un libro que salió hace años, que se llamaba Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. ¿Cuántos lo leyeron? Espero que ya le han tirado a la basura. Sí, espero que le han tirado a la basura. Pero cuando al que leía ese libro, empezaba a ver demonios por todos lados. Empezaba, no, y es que me pasó esto, y me pasó lo otro. Yo decía, oye, ¿qué estás leyendo? Y como que anhelaban tener ese tipo de experiencias que esa mujer narraba empezaban a ver demonio de lujuria, demonio del café, demonio del no sé qué tanto, demonio de acá, demonio de allá. Todo era demonio. Y yo quedé pensando siempre, oye, bueno, si es tanto así con los demonios, ¿dónde está ese hermoso plan de Dios que tiene para nosotros? Casi me estás diciendo que el demonio puede destruirme y que yo tengo que estar con cuidado. Y esta famosa Biblia, no lo puedo decir, pero Biblia, dice, tiene ahí, lo puede ver. Allí. Creo que es Joyce Meyer y creo que está, no sé quién, Benny Hinn, ustedes estuvieron en parte de la elaboración de esa Biblia. Yo espero que el hermano Emilio y el hermano Zenobio por aquí no estén vendiendo esa Biblia ahí en librería. Pero uno de esos dice, libero la langosta para que destruya las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Caray. En el pasaje de Nehemías de Nahum 3:16. No ha leído el pasaje, no hay una interpretación correcta. Como que uno es el que tiene que hacer las cosas y no entiende. Y quizás será un buen tema hablar sobre lo que es demonología en otras ocasiones. Libera la espada de tu boca contra el enemigo. Eso es lo que dice cuando leen ustedes ahí en esa Biblia, Apocalipsis 19:15, cuando el Señor dice que vendrá con el espíritu en su boca y destruirá la bestia. Entonces, ahí dice, libera la espada de tu boca, como si tú fueras Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué cito? Prospero y tengo salud así como prospera mi alma. Que los palacios
y las centrales de oscuridad sean destruidas en el nombre de Jesús. Bueno, pone tantas: reprendo y expulso a todo espíritu de pobreza que me oprima. Ahí está en Eclesiastés 5:8. Bueno, muchas cosas. Ahora, eso es una Biblia. No lo van y lo compran. Pero sí voy a poner el caso que, por decir que les he dicho que la soberanía de Dios es uno de los temas más atacados e incomprendidos. De hecho, todos estos que escriben creen en la soberanía de Dios. Ustedes les preguntan, le firman la declaración doctrinal y ahí está sobre la soberanía de Dios correctamente descrita y se lo firman. Pero el problema es que está siendo realmente hecho a un lado. No está siendo realmente vivido de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Escritura. Si el demonio puede, logra tiene poder para apartar mi vida de la salvación tan hermosa que Dios me ha dado, entonces no tengo nada seguro. Entonces no hay ningún Dios soberano. La salvación es segura y descansa en la gracia de Dios, y que es inmutable, no cambia, lo ha determinado, es absoluto, y nada podrá quitar, cambiar en lo más mínimo su plan. Todos esos libros que por favor ahí encuentren, por favor quítenlos. Voy a ponerles aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Yo declaro. Lo miran ahí bien sonriente, los alcanzan a ver. Tiene su libro, tíralo de la basura. Dice: yo declaro. Y este dice que tiene 31 promesas para proclamar su vida, para proclamar sobre su vida. Pero resulta que llega con otro por ahí. No, este tiene 60 secretos. Este es otro más. Y lo mismo están allí en la librería. Yo declaro, el monje que vendió su Ferrari, y allí enseguida también está el libro El Señor de los Cielos. Y bueno, había muchas otras cosas así. Amados hermanos, es nuestro Dios y es soberano. Tiene un gobierno absoluto. Y ahora que lo entendemos, ¿qué hacemos? Nos humillamos. Y como dice la Escritura, nos ponemos de rodillas delante de su trono y ponemos nuestra frente hasta la tierra. No somos nada. No somos nada. Él es nuestro Dios y tiene gobierno absoluto. Qué confianza, qué hermoso todo eso. Si me voy en el marco técnico, como diríamos aquí, lo que es soberanía de Dios, es universal. En 1435 la reina Nabucodonosor ahí lo dice. En 1435 la soberanía de Dios es absoluta. Romanos 11:36, la soberanía de Dios es inmutable. Esto ya lo vimos también en Efesios 1:11. Pero ese es el marco, vamos a decir, técnico. Ahora sí, yendo a lo que es la Escritura, es importante, pero quiero tocar un poco más un pasaje de Hechos y centrar un poco en lo que significa la soberanía de Dios en la iglesia. Hechos, capítulo 4, versículos 23 en adelante. Dice así: y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, contra tu Santo Hijo Jesús, a quien dijiste: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto de tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el
lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es el trasfondo de esto es la iglesia en Jerusalén y las situaciones o la persecución que estaban teniendo ahí, especialmente los líderes, y en este caso Pedro y Juan. Cuando ellos son liberados, vienen a los discípulos, vienen a los hermanos. Ahora, ¿con quién vinieron? Bueno, no podemos decir que se juntaron los 5,000 que se habían convertido y los otros 3,000 de Pentecostés, y que todos juntos estaban allí. No, queremos entender que un grupo, como toda la ciudad de Jerusalén, con esa cantidad de miembros, toda la ciudad de Jerusalén era un templo. Así que en las casas, como dice la Escritura, eso reunían. Pero los que estarían allí, y es posible que serían allí en el aposento alto, donde tuvo el Señor la última cena con ellos, entonces allí es donde estarían. Y los allí reunidos, líderes de la iglesia, llegan entonces y informan a los hermanos de lo que había sucedido y lo que les habían dicho. Y ese trasfondo del pasaje. Y cuando llegan a este punto y miran que el Señor ha obrado, la verdad es que no dice que se alegraron por la liberación de ellos. Ahora, es obvio que estuvieron contentos, estaban contentos ahí, estaban alegres. Pero hay aspectos importantes del pasaje que Lucas rescata de lo que había sucedido allí, ese momento cuando ellos estaban dando el informe, cuando estaban hablando, que los vieron otra vez. Y el punto es que no se pone Lucas a decirnos si los abrazaron, hicieron esto, hicieron lo otro, acá, allá. Solamente escucharon el informe, y cuando implica ahí entonces que ellos alzaron unánimes la voz. Unánime es la voz. La implicación es que todos los que allí estaban de acuerdo en esa oración que alguno de ellos elevó. Eso es lo más posible. Hablar de una oración en la que todos estaban repitiendo lo mismo en un momento, pues eso no es imposible para el Espíritu de Dios. Pero finalmente en lo que entendemos del pasaje es que hay alguien allí, un líder que está clamando a Dios, orando a Dios en esta, y que era el sentir, el acuerdo por el Espíritu Santo de todos los que estaban allí reunidos. Así que la oración es importante, y es bueno entender lo que es la soberanía de Dios dentro de la iglesia. Es importantísimo este pasaje. Dios tiene autoridad absoluta sobre su iglesia. Sobre su iglesia. Nuestro Señor Jesús es gobernador absoluto de su iglesia. Él es la cabeza. Y entender esto ayudará a nuestras congregaciones en nuestras decisiones, en nuestros problemas. Nos ayudará en nuestras relaciones. Porque el enfoque que ellos estaban teniendo era sencillamente ser eso: la iglesia del Señor que proclama el mensaje de salvación. Únicamente. Enseñar la soberanía de Dios en la iglesia, lo primero que puedes distinguir es la fortaleza de la vida y oración de esa congregación. Si de repente usted dice, bueno, pero ¿para qué oran? Ahora acabamos aquí con el fatalismo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. El gran presidente estadounidense, Abraham Lincoln, finalmente, dentro de lo que era todo el aspecto de su gobierno, se identificaba como un cristiano calvinista. Por allá aquellos que... Tanto que todavía en la actualidad se dice que se le dijo que no fuera al teatro ahí donde fue el asesinato. Sin embargo, había cosas, o era importante su presencia ahí, por alguna razón. Pero él dijo, Dios sabe. Pero lo que testifican es que él dijo, vamos a ir. Y en la actualidad dicen, es que él tenía cierta creencia
en que las cosas ya estaban determinadas. Y así lo explican ellos. En su creencia, un ser supremo o un espíritu por ahí ya tenía determinado. Una incomprensión total y absoluta. Nadie más que la iglesia tiene que saber esto, lo que es. Y cuando es así, la vida de oración de la iglesia trae una fortaleza tan hermosa. Dice, claro, alzaron unánimes la voz. Fortalece la vida de oración de la iglesia. No desalentó a la iglesia en cuanto a la oración. Es decir, bueno, parece que estamos en una persecución tanto y de todas maneras Dios libra, pero pues, bueno, pues ¿para qué oramos? Si Dios lo iba a librar, lo iba a librar. Ahora, ¿para qué sirve la oración entonces dentro de la iglesia? Nosotros mismos, ¿para qué nos ponemos de rodillas y oramos al Señor por algo? O cada día, los que hacemos nuestro devocional y nos ponemos en las manos de Dios al iniciar el día y orar y ponernos de rodillas y leer su palabra y considerar nuestros caminos delante de Dios y pedir por algunas cosas. Oye, ¿de qué sirve? ¿Qué no lo tiene Dios ya todo determinado? Ellos oraban. La iglesia oraba. La doctrina de la soberanía de Dios fortalece la vida de oración de la iglesia porque le ha placido al Señor, nuestro Dios, en su gracia, llevar adelante sus decretos, llevar adelante su plan, y en el cual permite nuestra participación en ese plan y en la ejecución de ese plan por la oración. Si nosotros no oramos, siempre habrá quien ore. Por eso que nosotros no oramos. En otras palabras, a Dios eso es lo que le complace. Si algunos han leído por allí, y no sé si lo puse por aquí, pero si algunos han leído por ahí a A.W. Pink, bueno, hay algunos escritos de él, en cuanto a esto, de lo que se refiere a la oración, él dice que aún las oraciones de su pueblo están incluidas en sus decretos eternos. Otra vez, aún las oraciones de su pueblo están incluidas en sus decretos eternos. ¿Cuán importante es un culto de oración? Si van solo porque no vamos a estar allí, la hermana ora, pero ay, qué bárbaro, qué oración. Y siempre dice lo mismo. Ok, necesitamos educación más quizás en esto. Pero cuán importante es el servicio de oración por esta enseñanza y esta doctrina. Aún nuestras oraciones están dentro de lo que es el plan divino. A Él le place que oremos. Por ahí le dicen, la oración cambia las cosas. La oración no cambia las cosas. La oración lleva adelante la voluntad y el propósito de Dios según su plan eterno, y nosotros nos gozamos en ello. De otra manera, entonces, poco a poco vamos convirtiendo, y esa es la enseñanza en la actualidad, a Dios como una especie de títere muy poderoso, pero al que le podemos decir que haga lo que quiera hacer y lo tiene que hacer, porque lo he visto aquí, lo he declarado, y eso es lo que decía la famosa Biblia esa que les dije ahorita. Lo he declarado. Estas doctrinas y enseñanzas atentan contra la soberanía de Dios, esta doctrina, y lastiman, socavan tremendamente la verdadera vida de oración de una congregación. Estamos en esta tierra dentro del plan divino, y nuestra oración, como el Señor Jesús así lo dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No sé si falta ese servicio de oración, pero yo espero que haya ahora este tiempo sea algo que se considere. El propósito entonces de la oración no es que Dios altere su voluntad, sino que ésta se cumpla en el momento y en la forma perfecta que ha determinado mediante el ejercicio perfecto, como siempre lo es, de todos sus atributos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y esto está lleno de la Escritura. Los que estudiaron conmigo Daniel, capítulo 9, versículos 1 al 3. Daniel, míralos el tiempo que dijo Jeremías, que se habían de cumplir 70 años, se habían de cumplir las desolaciones.
de Jerusalén, de Israel. ¿Y qué hizo? Oye, ¿por qué tengo que orar? Como decimos, ya el Señor terminó, ya son los 70 años. No necesito ni orar. No necesito de orar nada. Solo lo declaro. No, nada de eso. Dice, nada de eso. Este hombre se humilla delante de Dios. Este hombre está en oración. Y esta oración representa la oración de muchos fieles en aquellos días que esperaban la visita de Dios, la redención otra vez, el pueblo volver otra vez a su tierra. Dios se complace en que la oración que elevamos ante su trono sea parte de sus decretos divinos. Hay muchos más pasajes. Dice, vaya conmigo a Jeremías capítulo 29, quizás se puede leer este pasaje. Jeremías capítulo 29, versículos 11 y 12, y dice así de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Leo otra vez, versículo 11, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Pero dice que el verso 11, el Señor les dice: estos son los pensamientos que tengo, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero enseguida Él dice: me van a invocar y van a orar a mí. No se brinca el versículo hasta el 14. Es decir, la oración es tan importante. Aun cuando el pueblo de Israel sabía y sabemos que hay bendición para nosotros y sabemos que estamos en los planes de Dios, aún allí entenderemos que aún así no es algo así. Dios ya lo prometió, pero eso no es algo que nos quite de orar. Otra vez, Él les dice aquí: oraréis a mí. Alguien diría: bueno, ¿para qué oro si tú no ya sé que tienes buenos pensamientos para mí y pensamientos de paz? ¿Para qué oro? ¿Para qué pido? Aquí el Señor les dice: y oraréis a mí. La verdad es que esta hermosa doctrina de la soberanía de Dios trae una fortaleza en la vida de oración de una iglesia, de una congregación. Y esto es algo que tenemos que enseñar a nuestra iglesia, transmitirlo allí. La oración está cimentada en la gracia de Dios, en la soberanía de Dios. Dentro de la iglesia siempre debe afirmar doctrinas que son importantes. Casi las oraciones que encuentran ustedes, muchas de las oraciones, hay referencia a ciertos aspectos, pero dos de ellos son importantes y que miramos aquí en el pasaje, en este caso. El primero de ellos es cuando ellos se dirigen al Señor y dicen ahí: soberano Señor. Cierto que esas dos palabras, soberano Señor, que traduce la Reina Valera, es déspotas, es una sola palabra en griego, déspotas, soberano Señor. Y dice enseguida: tú eres Dios que hiciste, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Otra vez, pues no sabemos que Dios lo hizo. ¿Es necesario toda esta repetición? Todas las generaciones desde el principio de la creación han sido atacadas. Aquellos hijos de Dios, aquellos que aman a Dios, han sido atacados en esta enseñanza. No debe haber servicio de oración en que no se reconozca que Dios es creador de los cielos y de la tierra. Si la doctrina de evolución y otras tantas enseñanzas han entrado tanto, y a veces ya tanto han entrado que ahora tenemos por ahí los famosos teístas, los que creen la evolución teísta.
Es decir, creen en Dios que hizo y creó todos los cielos y la tierra, pero desde los que consideran que Dios ya no se ocupa y les dejó sus leyes físicas y químicas y todo para que se fuera desarrollando. Y no se ocupa más de eso. Deístas. Deísmo científico, deísmo. Bueno, el deísmo, el deísmo enseña que es precisamente que Dios creó los cielos y la tierra y como que se fue a tomar por allá una limonada y dejó ya, en mi caso más fácil, no le interesa su creación, ese es el deísmo. Pero ya lo que es evolución teísta, que va desde el deísmo hasta los otros aspectos de mira cuántos millones de años tiene esto, mira cuántos millones de años que el hombre tiene sobre la tierra. Primero fuimos un chango, o fue un renacuajo primero. Entonces, ok, la iglesia aquí está diciendo, en esas palabras, lo dice así con claridad: soberano Señor, tú eres el Dios. El Dios, esa es una expresión importante. Porque en el Antiguo Testamento, si pueden, bueno, no vamos a ir, creo que se nos va el tiempo, pero si vamos con Elías y cuando le cortó el cuello a todos los sacerdotes allí de Baal y los sacerdotes paganos allí, los que eran, ¿cómo se dice?, sincretistas, esos sacerdotes, si usted le decía, no es que yo soy adorador del Dios de Israel, yo te puedo oficiar y ven, te vas a hacer sacrificio. No, yo soy adorador de Baal. Yo te digo, yo sé hacer todo lo que tiene que hacerse para tu adoración a Baal. Pero esos eran realmente falsos sacerdotes, corruptos, ¿verdad? Y guiaban al pueblo según esto. Y eso era lo que estaba allí entronizado. Pero cuando hay este tiempo, este momento en que Dios se manifiesta con Elías allí y consume aquel sacrificio y todo lo que había allí que había sido mojado, todo eso, el pueblo gritó. Ese es el punto, gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y esa es la expresión que ellos usan, es exactamente, viene desde el Antiguo Testamento. Los hijos de Dios proclamaban, decían: Él es el Dios, no hay un solo Dios, sino Él. Eso es lo que quería decir. Y después de esto va con la expresión creador, o que hiciste, que creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, visible e invisible. La iglesia tiene que orar así. Esto es soberanía de Dios. Así, Salmo 146, versículo 56 dice: bienaventurado, 146, versículo 5 al 6 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y enseguida el verso 6: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ve que son las mismas palabras? Las oraciones estaban llenas de palabras. Vea la oración de María. Si se puede analizar la oración de María, la Madre del Señor. Bueno, aquí cuando Jesucristo nació, o bueno, estaba esperando a Jesús, cuerpo humano de Jesús, en este caso, si usted mira la oración de ella, es una mezcla de diferentes pasajes de la Escritura. No sé qué decir en la oración. Tanto en la Escritura. Ahí. Éxodo 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová dijo que de reposo y santificó. Se usa la expresión igual: los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esta es la oración de la iglesia. Soberana de Dios. Esta enseñanza, esta doctrina fortalece la vida de oración de la iglesia y le hace clamar con más fervor para que su gracia se manifieste, para que su misericordia, su poder, y que Él sea alabado y reconocido por más corazones. La doctrina de la soberanía de Dios respalda también el estudio de la palabra de Dios, porque saben que se cumplirá conforme ha sido anunciado. Es decir, cuando ellos citan aquí con claridad que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
Salmo número 2. Las Biblias pueden seguir ahí la referencia. Salmo número 2. Lo que quiero decir con esto es que este es el otro punto que entra dentro de la soberanía de Dios. ¿Qué somos sin la palabra de Dios? Yo digo que muchachos del seminario, si no somos predicadores de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es nuestro punto central de lo que vamos a enseñar, de lo que vamos a predicar, no somos nada. Sin la Biblia no somos nada. Pasamos 4 años en el seminario, 6 años en el seminario, 20 años, agarran 4, 10, 20 doctorados. No somos nada sin la Escritura. Todo eso no sirve. Y de hecho, delante del Señor, pues sí, es un reconocimiento que se puede hacer y felicitamos, pero el asunto delante del Señor es la proclamación de su palabra, porque encontramos tanto doctor Benigín, doctor acá, doctor allá. Así que, si fortalece la lideración, lógicamente va unido al estudio de la palabra. Y ellos lo hacen aquí. Ellos lo hacen. Pedro entonces cita la Escritura, cita, lo mismo lo hace en la mitad de los versículos, en la mitad del discurso de capítulo 2, creo que eso lo mencioné anteriormente. Si lee el discurso de Pedro en Pentecostés, prácticamente la mitad de todo el discurso que Lucas pone allí, la mitad son versículos, son citas de la Biblia. Y gran parte de todo este discurso, de todo este mensaje, es explicación de eso. Maravilla. Sin la Escritura no somos nada. Lógicamente tenía que citar la Escritura. Los hermanos que alzaron la voz, quien estaba al frente dirigiendo, lógicamente entonces todos estuvieron de acuerdo que eso estaba sucediendo, pero el hecho de que estuviera sucediendo tampoco entonces se envolvió a la iglesia en un marco fatalista. Otra vez es lo que se nos acusa, lo mismo en cuestión de la salvación. Si Dios en su soberanía y en su gracia ha escogido a los que serán salvos, a los que vendrán a conocer la salvación por su gracia, y esto porque como seres humanos hundidos en el pecado, reprobados en cuanto a todo, muertos en el pecado, no podemos responder al llamamiento del Espíritu de Dios para salvación si no es porque el Señor mismo obra en nuestro corazón. Por eso entendemos lo que es predestinación, y eso está en la Escritura, está en la palabra de Dios. Somos pecadores, tú eres pecador, todos somos pecadores, y si volvimos y vinimos a Jesucristo y conocimos la salvación es porque Él se compadeció de nosotros, obró nuestro corazón, Él produjo esa fe que necesitábamos para creer y venir a esa salvación, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no va a reaccionar a nada. Por eso la oración es por gracia. Nada hemos hecho, ni habíamos nacido, ni se había creado los cielos, ni la tierra. Es decir, nada podía influir en la determinación de Dios en cuanto a la salvación y en cuanto a su plan eterno. Gobernador absoluto y soberano lo determinó. Nada podía influirle a Él. Él determinó. Y es lo que estaba aquí sucediendo. Ellos miraron allí el cumplimiento del plan divino. Porque verdaderamente, dice, se unieron en esta ciudad contra el Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto de tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo sabían que Dios había determinado todo eso? Sino por el estudio de la palabra. ¿Cómo sabía? Esta doctrina, entonces, comprendida correctamente, practicada, vivida en nuestra vida como iglesia y lógicamente individualmente, fortalece nuestra vida de estudio, nuestra vida de consagración a Dios, meternos, estar en la palabra de Dios, en la Escritura. Ahí. La locura de la rebelión contra los designios de Dios soberano solo provocará, aquí digo, la locura de la rebelión contra los designios de un Dios soberano, nuestro Dios, solo provocará lo que el mismo Salmo dice más adelante: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de él, luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su vida. Los turbará con su vida. Y también la soberanía de Dios es tan hermosa, porque cuando leen la Escritura, miran el cumplimiento, saben que Dios lo había así ya antes determinado, encuentran entonces allí consuelo, fortaleza y guía por parte del Espíritu de Dios en los anuncios de los decretos divinos, sus palabras, de manera que su oración a la luz de las verdades arraigadas en sus corazones. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Si necesitamos consuelo, si necesitamos fortaleza, si necesitamos la presencia de Dios, está aquí en la Escritura y nos lo ha prometido. Y no cambiará. Y sigue en control de todas las cosas. Así que cuando ya entienden esto, no están pidiendo los hermanos. Por cierto, la palabra allí, cuando dice que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, lo habían determinado ya el Señor que sucediera. La palabra es proorizo, del griego allí proorizo, es la misma palabra de Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que predestinó, es la misma palabra. O en Efesios capítulo 1, habiendo sido predestinados, es la misma palabra. Implica algo que Dios ha determinado en su soberanía. En su soberanía. Los más grandes predicadores que hemos tenido en la historia de las iglesias evangélicas y de la iglesia bautista, de las iglesias bautistas, Spurgeon, Jonathan Edwards, por decir dos de ellos, creían firmemente en la predicación del evangelio, pero creían que Dios había determinado la salvación de quienes serían salvos, y creían que había que predicar el evangelio. Y ese era el otro resultado. Y aquí se dice, no dice el Señor, líbranos de sus amenazas, solo dice, Señor, están aquí, mira sus amenazas. Es decir, te dejamos en tu mano, soberano Señor. No existe ira, no hay enojo, no hay rencor alguno. Saben que Dios así lo determinó. Y eso es lo que la iglesia vive. Así, de lo que la soberanía de Dios lanzó entonces a la iglesia, no a una especie de correr a protegerse a Dios. Sí, está Dios con ellos, su presencia nos acompaña, pero la iglesia en Jerusalén lo que hace es solamente pedirle en humillación, y la palabra es concede, nos lanza a una evangelización. La soberanía de Dios, esta doctrina tan importante, nos lanza a predicar el evangelio, a ser más precisos en la escritura, a ser más estudiosos de ella, a no tener temor de presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y tenemos ejemplos en la historia grandes, hermosos hijos de Dios, fieles con esa enseñanza. Porque ellos aquí los dicen de esta manera. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Esta enseñanza sobre la soberanía de Dios lanza a la iglesia. No se queda, dice, bueno, si Dios determinó, pues para qué predicamos, ya los que van a hacer salvos van a ser salvos. Otra vez, a él le agradó en su soberanía salvar a los escogidos por medio de ¿qué? De la locura de la. Vamos a predicar. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia. Cuánta humildad y firmeza envuelve esta oración. Ellos mismos dicen, concede a tus siervos, tus esclavos, aquí, que hablen tu palabra. Es decir, Señor, imaginan a ellos, están en oración de rodillas pidiendo, Señor, permítenos, por favor, concédenos, Señor, que sigamos predicando tu palabra. El Señor les confirma con las señales y prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. El temblor de la casa, allí en el aposento alto, una manifestación que Dios hace por medio de su creación. También pasó en Hechos 16, 25, hubo un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y los
presos huyeron, pero Pablo y Silas quedaron allí esperando al carcelero. Todos estamos aquí. No oyeron lo que estoy agregando, pero dice, todos estamos aquí. Y una manifestación allí. Y Dios permite eso también. Me preguntaron, oiga, pero los terremotos, y sí, ya terminó, pero los terremotos y esto de acá y allá, es que ¿dónde estaba Dios? Pues no te puedo decir nada. Tú tienes que responder. Si Dios te castigara en este momento de esa manera o permitiera eso en tu vida, estarías delante de Dios, en su presencia, para gozar vida eterna. Y dice, no lo había pensado por ese lado. Claro, cualquier cosa pudiera suceder. Termino porque me dijeron que iba a terminar. Pero finalmente lo que quiero decir es que hay una humildad, esta oración es firme de estos hijos de Dios. Es impresionante el contraste entre el concilio de Sanedrín, ante los que fueron llevados, y la iglesia. Tienes aquí una iglesia, miramos aquí una iglesia deleitándose ante el trono de Dios en oración, confiada completamente en su soberanía, en que nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, y de igual manera así todos nosotros como miembros nos deleitamos en sus planes, pidiendo y recibiendo para servir en la tarea de la predicación de la palabra de Dios. Pero vemos un Sanedrín vacilante. Más adelante en el 5 hay una expresión que dicen ellos, que ellos pensaron en qué iría a parar esto. Y en el capítulo 4 vacilaban. Pero aquí estaba la iglesia firme y sólida. Amados hermanos, esa es una hermosa doctrina. Es una introducción. Pero sí nos debe hacer reflexionar bastante. Creerla y proclamarla. Dios bendiga. ¿Tenemos unos minutos? 15 minutos. Porque me llevé 5. Hermanos, oramos y hagamos una oración y ya. Nuestro Dios Padre Celestial ha sido tan poderoso para nosotros en el segundo anterior, y también como es que miramos tu palabra aquí, Señor, y tu Espíritu habla a nuestro corazón y podemos entender tu palabra, Señor, que cuán hermoso es ser tus hijos, cuántos privilegios, y aun cuando pudiera venir momentos difíciles como la iglesia primitiva, entenderemos que allí no se muestra verdaderamente el carácter de una iglesia entregada, consagrada. Que así sean nuestras congregaciones, sea nuestra oración. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Salgan, tráiganse un rato y después de esto ya